¿Cómo va a ser el examen de la oposición a Policía Municipal de Madrid en 2025? El 20 de septiembre recuerda que es el examen oficial y que tienes que tener muy claro cómo te van a preguntar y de qué te van a preguntar de cada uno de los temas. Bueno, recuerda que la primera parte de la fase de oposición es esta prueba, la prueba que llamamos culturales. Vale, pues la prueba cultural es sobre el temario que viene regulado en el anexo 1 de las bases, ¿vale? Y además, esa prueba cultural tenemos que saber que es una parte que es de teoría más otra parte que es de inglés. Teniendo esto en cuenta, debemos de saber cómo estructurar, para empezar, cuando nos presentamos en el examen oficial, esa parte del temario para saber cuántas preguntas hay de teoría y cuántas preguntas hay de inglés. Es decir, sí, como lo puedes estar imaginando, o sea, en el mismo examen, si estuviera representado en esta imagen que os estoy diciendo, que os estoy enseñando, pues más o menos todo este porcentaje son pruebas de teoría, preguntas de teoría, y esta de aquí es de inglés. Con lo cual, ya podemos saber que en una misma prueba va a tener incluido dos partes, de inglés o francés, según lo que cojamos. ¿Qué nivel es este de aquí? Bueno, es un nivel B1. Para que os hagáis una idea, pues es un nivel que puede ser de un nivel de bachillerato, ¿no? Con lo cual, ¿en qué consiste esta de aquí, que normalmente es a la que más tiempo le vamos a dedicar en nuestro estudio? Bueno, pues aquí son, en total, tenemos que responder 90 preguntas. Y en esta parte está dividido como si dijéramos en partes en las que cada uno de los temas tiene su representación en el examen. Habrá unos temas que son más importantes y otros temas que son menos importantes. Es decir, de esas 90 preguntas en total, que es el temario, en una parte de estas, 10 van a ser de inglés o de francés, según. Con lo cual, tenemos que en total van a ser 80 de teoría pura y dura, de lo que es Constitución, Código Penal, Ley de Seguridad Vial, etc. Y 10 van a ser de inglés o francés. En total, 90 preguntas. Pero hay que tener en cuenta que a esas preguntas le vamos a sumar 5 más. Y estas 5 son lo que conocemos como reserva. Esas 5 preguntas de reserva, 3 van a ser de teoría y 2 van a ser de idioma. Con lo cual, debemos de tener en cuenta cuánto tiempo vamos a tener para poder hacer este examen, que lo tenemos aquí. 1 hora, 35 minutos. Realmente es 1 hora y media, es decir, 90 minutos. Pero le sumamos 5 minutos adicionales para poder hacer esas preguntas extra. Con lo cual, si nosotros tuviéramos que hacer algo, sería subdividir este tiempo para hacer el total de preguntas. E incluso, si podemos trabajarlo en nuestros exámenes y en nuestros simulacros que vamos haciendo, lo vamos a trabajar de cara a que una parte importante del examen, es decir, a lo mejor un 90% del tiempo, lo vamos a dedicar a la parte teórica y un 10% a la parte del idioma, que se entiende que vamos a hacerla más rápida y que hay muchas menos preguntas. Importante como posibles cosas a tener en cuenta el día del examen oficial es esto de aquí, estas instrucciones. Y es que no tenemos que abrir el cuestionario hasta que nos lo indiquen. Y eso es muy importante porque puede ser algo que nos puede echar directamente del examen y ya no poder aplicar nuestros conocimientos en el examen. Es decir, pueden echarnos y ya no poder evaluarnos. En este caso, como nos dice que no abramos el cuestionario,
para hacerlo, dice, introduzca la mano en el cuadernillo y con un movimiento ascendente rasgue el lomo derecho. Bueno, es básicamente para sacar las hojas del cuadernillo que nos estén dando. Importante, las respuestas que demos a las preguntas del examen no se contestan en el propio cuadernillo, sino que tenemos una hoja de respuestas, una hoja de examen. ¿Para qué? Para que luego esa hoja la meten en una máquina y nos dan un resultado del examen que tenemos y no tienen que estar corrigiéndola una a uno las preguntas. Hay una máquina que lo hace directamente, automáticamente, y este cuadernillo pues os lo podéis quedar. Si observa alguna anomalía, pues solicita la sustitución y el tiempo de realización de este ejercicio, como os hemos comentado, son 95 minutos, 1 hora y 35 minutos. Luego el cuestionario se va a calificar de 0 a 10 puntos. Esto hay que tener en cuenta, esta puntuación, de cara a que no son 100 preguntas, que sería más sencillo ver una nota con un total de 100 preguntas. Vamos a tener, por un lado, una parte teórica que hemos dicho, 80 preguntas, y luego la parte del idioma, que van a ser 10 preguntas. Pero en total el examen se va a calificar de 0 a 10 puntos. Importante que todas las preguntas tienen el mismo valor, pero las respuestas van a sumar un punto las correctas y van a restar 1/3 las incorrectas. Es decir, cada error que cometas te va a restar 0,33 puntos. Y eso es a tener en cuenta porque en un examen tipo test, si tú una respuesta la aciertas, te va a sumar un punto, pero si la fallas, te va no solamente a restar 0,33, sino que vas a dejar de sumar ese punto. Con lo cual la estrategia de examen es muy importante. Muchas veces compensa no contestarla porque ni suma ni resta, se queda en 0. Las respuestas correctas puntúan, las no contestadas no tendrán valoración y las contestadas erróneamente restan 1/3. En cada pregunta existe una y solo una respuesta correcta, para que no os liéis. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador, es decir, tú en el examen pues puedes, por ejemplo, poner una interrogación en una pregunta, un signo así de en plan me la sé segura, algo así como en plan tacharla para decir esta ni la leo en la segunda vuelta que yo vea el examen, cosas para poder guiarte y para poder trazar tu estrategia, muy importante. No se permite el uso de calculadora, libros, ni documentación, ni móvil, ni nada, ¿vale? Es decir, no te lleves al examen nada porque te pueden echar. Y en la hoja de examen no se debe notar ninguna marca, señal, tal, que tú quieras hacer por lo que sea. No se escribe en la hoja de respuestas más que su correspondiente respuesta a cada una de las preguntas, señalándola de la forma que os indique. Como es nuestro temario esquematizado, para que veas que tiene apenas 400 páginas y que tiene todo el contenido. Está súper bien estructurado y de forma esquemática. Aquí lo podemos estar viendo, que es muy fácil de leer. Sabemos exactamente lo que te van a preguntar, por eso ponemos este tipo de contenido. Y muy estructurado y con iconos y demás que al final la lectura se hace súper sencilla. Como os comento, cada tema pues va a tener, aquí el tema 2, como hemos comentado, que es el relativo a la Constitución, el tema 3 y demás. En 3 temas tenemos menos de 40 páginas y ya pues nada, todo el temario estructurado de la misma forma, todos los temas, los 40 temas, incluso algunas páginas menos por el tema de que ponemos aquí anotaciones y demás para que cuadre todo, pero nada, este temario, si queréis pedirlo, podéis hacerlo a través de nuestra página web, que tenéis, os voy a dejar el enlace en la descripción. Y cuidado, que si queréis prepararos con nosotros toda esta parte, vais a poder hacerlo también. Os voy a dejar el enlace en la descripción para que podáis probar nuestro curso gratis y poder preparar la oposición con nosotros, ¿sí? Entonces, cuidado, recomendaciones. Para empezar, tenemos un total de 40 temas. Esos 40 temas van a subdividirse en total. Si tenemos 80 preguntas, más o menos podríamos pensar que hay un par de preguntas por tema que nos van a caer en el examen.
Puede ser que sea así o puede ser que haya temas que sean más relevantes, con lo cual a la hora de estudiar tienes que tener en cuenta esas estadísticas y esa estrategia también para trazar cuál va a ser tu planificación a lo largo del año. Si estás ahora empezando a prepararte, tenlo en cuenta porque no es lo mismo estudiar de la misma forma todos y cada uno de los temas, dedicarle el mismo tiempo a cada uno de los temas, porque, pues bueno, si lo pusiéramos en una gráfica o lo pudiéramos representar de alguna forma, vamos a imaginar el tema 1, ¿vale? El tema 1 desarrollamos la Constitución española, pero simplemente hablamos de unos principios y de la reforma. En cuanto a, vamos a poner una dificultad, vamos a decir que esto es fácil, esto es medio y esto es difícil. Pues podríamos decir que es una dificultad fácil, pero resulta que se suele preguntar bastante en el examen, con lo cual pues nosotros tenemos que colocar el tema 1 en un punto en el que, si es muy fácil, a lo mejor me voy a ir a los temas más difíciles al principio, porque lo suyo es poder ir repasándolos continuamente hasta la fecha del examen oficial. Y va a ser mejor para mí coger los temas más importantes y los más complicados al principio e ir repasándolos continuamente para todo eso controlarlo, porque posiblemente este tema, lo mismo, me lo voy a aprender muy rápido y me lo voy a poder estudiar más adelante cuando pues por ejemplo, toque estudiar una materia menos densa. Entonces, eso es muy importante a la hora de trazar una estrategia de examen. Y cuando empezamos un examen, como recomendaciones, es no agobiarte con las preguntas que te van saliendo, porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que las 3, 4, 5 primeras preguntas son complicadas y nos agobia, porque hemos estudiado mucho y porque probablemente dices, se me está olvidando todo y no me sé nada. Pero hay que ir poquito a poco, ir pregunta a pregunta para poder encontrar esa tranquilidad de cara a ir concatenando preguntas que me sé con seguridad y poder ir sumando, haciendo un sumatorio de preguntas que meto con seguridad para que luego en una segunda vuelta, a lo mejor la primera, estoy diciendo que es muy complicada o que estoy dudando entre dos, ¿no? Por ejemplo, por ponernos un ejemplo. Y cojo y digo, estoy dudando entre dos y estoy prácticamente seguro que es bueno, pues puedo hacer esto, puedo marcar una interrogación y esto me va a llevar 2 segundos y no la voy a marcar en mi hoja de respuestas, sino que lo que voy a hacer es, en una segunda vuelta, irme a este tipo de preguntas que yo he marcado con una interrogación para ver si me merece la pena contestarlas o no. Vamos a imaginar que al final del examen resulta que yo he metido 20 preguntas seguras. Con 20 preguntas seguras no haces nada, con lo cual tienes que irte a estos que han marcado con interrogaciones para arriesgar. O a lo mejor has metido 75 seguras que crees que hay seguridad 100% y luego tienes un porcentaje de error de un 10%, pues a lo mejor no te compensa ya arriesgar más con estas que estabas dudando. O arriesgas en una o dos, lo que sea, ¿no? Es decir, hay que conocerte muy bien a la hora de hacer un examen y esto puede determinar el éxito o el fracaso en un examen oficial. Con lo cual, esto hay que trabajarlo muy bien dentro de vuestro proceso, dentro de vuestra preparación. Y a lo mejor dices, mira, es que estoy dudando entre las 3. Me suena, pero estoy dudando entre las 3. Pues esa ya, pues puedes hacer así un tachón para que en una segunda vuelta ya tú te olvides de esa pregunta. Porque si dudas entre las 3 es que no te la sabes, aunque te suene y aunque dé rabia. Con lo cual, pues bueno, como veis, aquí la temática por lo que preguntan son preguntas que estamos viendo que tenemos que ir directamente, como recomendación también, a palabras clave para ir lo más rápido posible. Muchas veces nos comentáis que una de las dificultades que tenéis a la hora de hacer un examen es la lentitud y que a lo mejor no os da tiempo a acabar. Si yo aquí me voy a la primera pregunta, no me hace falta ya directamente
leerme todo el enunciado, de decir, la revisión de la Constitución española recogida en el artículo 168, tal. No, directamente yo ya sé que me están preguntando por mayorías, sé que se está yendo al artículo 168 y que yo ya lo estoy enfocando a esa parte de la reforma constitucional, con lo cual ya estoy más o menos situado. Si yo me voy aquí, incluso puedo ir descartando opciones y me va a ser mucho más sencillo, o directamente a lo mejor me preguntan por el 168 y yo digo, mira, no me acuerdo de nada de lo que ponía el 168, ni las mayorías, ni... Es algo extremo, ¿vale? Porque muchas veces simplemente por descarte podemos contestar bien, pero bueno, ¿qué podría pasar, no? 168, no me lo he estudiado, cojo y la descarto. Pero siempre intentar ir lo más rápido posible a la hora de leer los enunciados y las opciones de respuesta yendo a palabras clave. Aquí, como por ejemplo, estado de excepción, pues me va a preguntar por la autoridad competente para declararlo y tal. Yo me acuerdo del esquema que me hice en su correspondiente momento, lo analizo, tal, y cuidado con leer también las opciones de respuesta, que muchas veces a vuestro cerebro lo engaña, ¿no? Las opciones de respuesta, porque os hace dudar. Entonces, primero, si sabéis que lo relativo, pues por ejemplo, los estados de alarma, excepción y sitio, en cuanto a la autoridad competente y tal, os lo sabéis, lo habéis estudiado, intentad, antes de mirar nada, antes de mirar las opciones de respuesta, iros a vuestro esquema mental, a vuestros apuntes mentales y analizarlo y ver cuál es la autoridad para ese estado de excepción que recordábamos que estaba entre medias de los tres estados, ¿no? Con lo cual, como estáis viendo, puede ser mucho más factible para vosotros hacer este tipo de trabajos. Como veis, Constitución española, todo esto es Constitución española. Incluso, fijaos que hay un par de preguntas del estado de excepción, con lo cual este tipo de preguntas, lo que yo quiero que saquéis es que podéis estudiar cuando os pongáis al lío de contenido, es decir, a repasar. Pues nos vamos, fijaos que en los 3 primeros temas de todo el temario hablamos de la Constitución española. Entonces van a haber bastantes preguntas. Aquí vemos pues la 5 de la Constitución española, aquí la 6, bueno, aquí vemos cuál no es un reglamento, que esto pues ya nos podríamos ir al tema 4, relativo al derecho. Entonces, si os dais cuenta, más o menos está siguiendo esa tónica de un par de preguntas por tema. Aquí en la pregunta 8 se va el Estatuto de Autonomía, que es el tema 5, y así, ¿no? Y son preguntas muy cortas. Fijaos las opciones de respuesta, que son muy cortitas. Pues, por ejemplo, aquí la institución de autogobierno del Estatuto de Autonomía simplemente es sabernos un dato. O, por ejemplo, en la 10, que nos preguntan por la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, yo directamente aquí en la 10 y en la 11 ya estoy viendo 785, me está preguntando por lo mismo. Pues me voy a ir aquí directamente, titulares, potestad reglamentaria, es decir, ¿quiénes son esos titulares? Es decir, no me voy a parar a leer otra vez la pregunta aquí. ¿Qué me está preguntando? Alteración de términos municipales. Pues las opciones de respuesta, cuando son muy largas, también lo que ocurre es que lo que hacen es solamente cambiar una información determinada. Fijaos que empieza igual: se regulará por ley orgánica, se regulará por legislación autonómica, se regulará por legislación autonómica. Lo que ocurre es que puede ser que haya dos opciones que sean prácticamente iguales, y ahí muchas veces es donde va a estar la clave para resolver la pregunta. Es decir, es un truco que se suele usar, que de entre 3 opciones, si hay una que ya directamente me está dando algo diferente al resto, salvo que lo vea súper claro, esta es la que no va a ser. O sea, ya tengo solamente que elegir entre 2, tengo un 50%. Y luego, pues buscar otras palabras clave. Aquí veo que todo sigue igual. Régimen local requerirá audiencia ¿de quién? ¿De los municipios o la Diputación? Ahí es donde está la otra clave. Con lo cual, es buscar solo palabras clave que me ayuden a poder distinguir. Y si aquí estoy entre un 50%, porque no me acuerdo, porque no lo sé, incluso puedo ir un poquito más allá, porque
Después habla de municipios, de Diputación Provincial, aquí con dictamen del Consejo de Estado, es decir, puede ser que haya algo que nos ayude a descartar también alguna opción. Y bueno, como veis, pues el siguiente o las siguientes preguntas hablan pues de la organización municipal en base a la ley reguladora de bases de régimen local y reglamento orgánicos en este caso del Ayuntamiento de Madrid. Algo muy recomendable para repasar y para estudiar son las estructuras de los diferentes cuerpos, que es muy preguntable. Pues aquí, pues, por ejemplo, órganos centrales dentro del área del gobierno, por ejemplo, saludos dentro de la Policía Municipal, régimen disciplinario de la Ley Orgánica 4/2010, que se aplica también a los cuerpos de Policía Municipal, aunque sea en concreto de Policía Nacional, o incluso pues del régimen disciplinario nos preguntan por el plazo para alegación, es decir, un procedimiento sancionador en el que nos van a preguntar pues también por plazos. Es muy interesante que veamos en todos los procedimientos que vemos a lo largo de todo el temario plazos en este caso, procedimientos sancionadores o principios. Aquí vemos cuerpos de policía local deben intervenir con la decisión necesaria y sin demora cuando de ella dependa de evitar, tal. Estos son principios básicos de actuación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con lo cual también pues son cosas muy típicas que se suelen preguntar mucho. Hay un porcentaje de preguntas que no os voy a decir que está regalado porque aquí no hay regalado nada, pero son muy comunes a la hora de preparar exámenes de cuerpos policiales. Siempre se suelen preguntar, y si controlas todas esas preguntas es que prácticamente tienes un 30 o un 40% del examen pues ya controlado. Igual que pues lo relativo al reglamento marco, esta pregunta es muy típica. Y reglamento marco de organización de policías locales de la Comunidad de Madrid, se hacen varias preguntas, es un contenido largo. Y luego, pues por ejemplo, ordenanzas. Pues aquí las ordenanzas a veces, como son un poco densas y un poco complicadas, sabiendo que nos van a preguntar, puede que sean los contenidos que podamos determinar estudiarnos en último lugar, ¿vale? Porque son a lo mejor más abiertas, las ordenanzas son más largas, nos pueden preguntar de muchas cosas. Entonces, si controlamos primero lo básico que sabemos que nos pueden preguntar de el resto de leyes que están muy tasadas, están muy acotadas, sabemos que de la Constitución no nos van a preguntar por toda la Constitución, vamos a estudiarnos exactamente lo que nos pueden preguntar, del Código Penal, de lo que sea. Ahora veremos, pues por ejemplo, qué preguntas nos pueden hacer del resto de ámbitos. Aquí hay, pues, ciertas preguntas de ordenanzas que podemos contabilizar, que pueden ser 7, 8, pues en base a los temas que haya del tema de ordenanzas. No estoy diciendo que no estudiemos estas ordenanzas, sino que si tenemos que priorizar, vayamos a estudiarnos primero lo básico. Entramos también en la Ley de Espectáculos Públicos, que son pues bueno, preguntables en cuanto a pues por ejemplo, esto es un pequeño caso práctico aquí en cuanto a las infracciones, etcétera. También Ley Orgánica del Poder Judicial, quien conoce contra los sucesores de la corona, que es relativo a planta judicial, que bueno, nos van a preguntar sobre todo por Tribunal Supremo, Audiencia Nacional. A lo mejor algunos casos pueden preguntarnos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a lo mejor, o ahora que son los tribunales de instancia, este tipo de cosas, ¿no? Pero tampoco irse mucho más allá. Aquí, por ejemplo, en la 38, que nos pregunta por el procedimiento abreviado de la ley de enjuiciamiento criminal. Hay que llevar cuidado porque nos intentaron liar y hay a veces que pensar un poquito, ¿no? Lo que os comentaba antes, opciones de respuesta muy largas. Y tenemos que ir a palabras clave, ¿vale? Aquí nos están preguntando por el procedimiento abreviado y nos van a preguntar, si lo hemos estudiado y lo tenéis más o menos claro, por este dato. O sea, nos tenemos que ir a buscar este dato. Si nos lo sabemos muy bien, pues al final va a ser fácil identificarlo, ¿no? Fijaos que son en las tres opciones diferentes, 9 años, 5 años, 3 años. Pero estas dos
si aplicamos el mismo criterio que hemos dicho antes, en plan, las que se parezcan, descartamos la otra. Pero no, porque aquí nos querían tender una trampa, porque fijaos cómo empieza el artículo. Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, ¿vale? Empieza igual, es decir, que parece que son iguales y que lo único que cambia es eso de 5 o 3 años, pero realmente las tres son iguales, porque aquí al final nos dice sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, con lo cual nos están intentando liar. Y esto de aquí, a mí, me salta la alarma y me hace pensar, vale, pues aquí quien ha redactado el examen no se ha complicado y ha dicho, vale, pues le voy a cambiar el principio del artículo, de la frase, y se lo voy a poner al final para intentar liaros. Y ahí es donde me salta a mí la chispa y decir, vale, pues esa, entonces, como las tres opciones son correctas, donde se han ido a cambiar eso es donde sería la correcta. Y efectivamente, ¿no? Entonces, fijaos con qué cositas podemos acertar preguntas. Ya nos pasamos a la parte del Código Penal, por ejemplo. Fijaos, artículo 14, lo relativo a los tipos de error, conspiración. Este tipo de preguntas es que se hacen mucho en general en todo, en Policía Municipal, en Policía Nacional, en Guardia Civil, todo esto, ¿no? Por ejemplo, tema de penas. Cuidado porque aquí nos están preguntando por una pena, pero es por una pena de forma general, ¿no? Porque dice la privación del derecho a residir en determinados lugares, es decir, no están preguntando por la pena de un delito en concreto, ¿vale? Nos están preguntando por un tipo de pena, qué duración va a ser cuando sea grave. Por ejemplo, el artículo 131, la prescripción de los delitos, son cosas que se preguntan mucho. Es decir, son 4 cosas que si nos estudiamos muy bien es muy probable que se pregunte. O ya los casos prácticos en sí, la parte especial, homicidio, también homicidio con ensañamiento y tal. Aquí únicamente puede ser que sea el único delito, el tipo delictivo que nos puedan preguntar por una cuantía en cuanto a pena, que es la más típica, ¿vale? La del homicidio, la del asesinato y tal. Vamos, no iros a estudiaros más penas porque si no es una locura, si no, no acabáis nunca. Bueno, ya preguntas típicas, pues como vemos aquí, el tema del robo, del hurto, diferenciar entre estos, son preguntas así como más típicas, ¿no? Incluso aquí en relación con el delito de usurpación, que tiene que ver con todo este tipo de delitos, o delitos contra la seguridad vial, conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, velocidad excesiva, todo esto es muy, muy típico. Al final son tipos delictivos que tenemos que controlar cuándo se da cada uno, pero no estudiarnos la cuantía de las penas. Aquí, por ejemplo, pues, oye, hay una pregunta que nos hacen este tipo de preguntas, pues puede ser que sea recomendable dejársela en blanco, porque ese tipo de datos es mucho más complicado el memorizarlos, salvo que te hayas detenido en algún delito que yo que sé, que te ha interesado, que te han dicho que ese es relevante o lo que sea. Pues bueno, aquí pues por ejemplo nos han hecho una pregunta de examen de este tipo, vamos a repasarlo, ¿no? Pero que no os obsesionéis con los plazos, con la cuantía de las penas, porque si no es una locura. Vale, nada, la acción típica, que es lo que nos pueden preguntar de un delito en concreto, en este caso de tráfico de drogas y demás. Y también un delito, es decir, esa acción, ¿cuál es? ¿De qué delito es? Malversación, cohecho, prevaricación. Y aquí, pues por ejemplo, ya empieza con los temas relacionados con tráfico. Fijaos que ya estamos encarando la última parte del examen. ¿Cuál de las siguientes es correcta? Fijaos que no nos preguntan mucho por descartar opciones en cuanto a cuál es la incorrecta. Normalmente nos preguntan por esto de aquí. Entonces, cuidado a la hora de hacer preguntas de examen, que no nos vayamos a practicar demasiado con esas preguntas de marca la opción incorrecta y tal. Bueno, vamos a marcar cuál es la correcta con respecto pues, a la ley de seguridad vial y demás, que aquí hay también ciertos artículos que controlar muy bien y no nos liamos tampoco mucho más. Aquí fijaos que nos hablan de cuál no es. Cuidado también que hay que leer el enunciado de las preguntas
y no irnos directamente hacia aquí, es lo que os he dicho antes. Vale, me va a preguntar por la ley de seguridad vial. ¿Cuál de estas me suena? Tal, la marco. No, cuidado. Incluso en el examen os podéis marcar esa palabra clave para que en una segunda vuelta se os vaya la vista ahí. También, pues, el tema de señalizaciones y demás, que no nos tenemos que aprender todas las señales de tráfico, si no sería una locura también. Nos aprendemos pues el orden de las señales y ciertas características que pueden ser relevantes en cuanto a todo esto, y cuidado con normativas extra a, pues eso, ley de seguridad vial, reglamento general de circulación, de vehículos, etcétera, que no entre o que queramos ampliar. Fijaos que nos están yendo a tiro fijo. Aquí, pues por ejemplo, el artículo 14 en cuanto a quiénes son los encargados de hacer las pruebas de drogas a los conductores. Nos han preguntado también, pues aquí, las tasas de alcohol, que son muy, muy típicas. O por ejemplo, también otras preguntas relacionadas con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que también son muy típicos en cuanto a infracciones, prescripciones o sanciones que pueden darse en este aspecto. Bueno, ya de estos últimos temas relacionados, pues por ejemplo, con extranjería, nos aprendemos lo más básico aquí. Por ejemplo, todos los extranjeros que le hayáis pedido un visado, pues tendrán un plazo de tiempo a solicitar, en este caso un permiso de residencia y tal, que es muy típico, que bueno, que esto hay que estudiarlo siempre cuando estudiamos extranjería. O por ejemplo, ley sobre drogodependencias. Fijaos que nos van a tiro fijo a legislación directamente, a definiciones y demás, igual que aquí, que empezamos a ver preguntas relacionadas, pues por ejemplo, con igualdad. Es decir, aquí hay muchas definiciones, o incluso en la ley trans, la LGTBI, definiciones, expresión de género. En lo relativo a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, muy típico que nos pregunten por principios básicos de actuación, competencias relacionadas con Policía Nacional, Guardia Civil o policías locales. Todas esas cosas que tenemos que controlarlas súper bien. Y luego, pues, prevención de riesgos. Aquí la última parte que vemos, pues se va mezclando. Prevención de riesgos, la ley trans, aquí también, ¿vale? En concreto, pues hay que tener en cuenta que no hay que estudiar toda la ley, sino que hay que estudiar una parte muy concreta de la ley, donde hay definiciones y donde hay un título en concreto y unos capítulos que tenemos que poner foco, que son muy sencillitos, con lo cual, cuidado, ¿vale? Con lo que estudiamos de cada ley. Y nada, y al final aquí composición del Comité de Seguridad y Salud en un acuerdo sobre condiciones de trabajo comunes, que puede ser un poco que a lo mejor no sea relevante de cara a poder estudiar todo el resto del temario que estamos viendo, que suelen salir más preguntas, ¿no? Para algunas preguntas que pueden caer, pueden no merecer la pena estudiar ciertos contenidos, que es lo que siempre os comento. Y luego las preguntas de reserva, que son más o menos de lo que hemos visto, y la última parte, que es en este caso, de inglés, que como estáis viendo, pues es la misma temática en cuanto al mismo procedimiento de una frase, y únicamente vamos a tener que ir completando el examen, ¿no? En este caso el del inglés, y luego de otra parte del francés, pues según lo que escojas, el idioma que escojas, ¿no? Pero va a ser básicamente eso, ir completando, y aquí la clave es ir practicando continuamente viendo qué es lo que suelen preguntar y practicando continuamente con exámenes tipo test para ver diferentes, digamos que son test así que pueden ser de temática policial, ¿no? De las calles de Madrid, de no sé qué, no sé cuánto, pero al final son conocer un poco a nivel del idioma, en algunos casos, pues sobre todo gramática y demás. Nivel B1, como he comentado. Entonces, ¿qué os parece el examen? Tenéis que centraros en este tipo de preguntas que estamos comentando para ir bien preparado, la estrategia, el tiempo, las vueltas y bueno, ya la tranquilidad, que el examen, pues al final lo hemos trabajado durante mucho tiempo, durante muchos meses, y si
tenemos el conocimiento y lo aplicamos bien de cara a toda esa estrategia y demás, pues vamos a tener un porcentaje de éxito bastante alto, con mucha probabilidad.